Historia con Alfonso Gómez Rossi. Siempre es un gusto para nosotros encontrarnos con el doctor Alfonso Gómez Rossi para que hablemos de historia. En esta ocasión, amigo, la homosexualidad en el ámbito empresarial, con tres casos importantes. Un mexicano, Ignacio de la Torre y Mier, el cuñado de Porfirio Díaz, muy conocido recientemente por la película del baile de los 41. Lord John Brown, que es también un personaje importante reciente de la British Petroleum, que tuvo ahí algún tipo pues sí, de escándalo por sus relaciones personales, y Walmart, esta tienda gigantesca de los Estados Unidos, contra una ley homófoba en el estado norteamericano de Arkansas. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, vamos a hablar hoy sobre la homofobia en las empresas y en el ámbito laboral. Y esto es muy importante y casi no se trata, porque generalmente pensamos en el homosexual, el hombre gay o la mujer lesbiana como personas que ya están definidos por una identidad sexual, pero también son personas que tienen que trabajar y acumular capital. Ahora, lo que nos tenemos que cuestionar es cuáles problemas han tenido que enfrentar para poder conseguir trabajo o ser dueños de empresas. Y aquí lo que les propongo que analicemos es un poquito la historia de la homofobia laboral a partir del siglo XX, ¿no? Ahora bien, la palabra homosexual surge en 1869 cuando la acuña un médico húngaro de apellido Kerbetny, ¿no? Y el homosexual significa una persona que está interesada en tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Pero la palabra homosexual, a partir de su surgimiento, era entendido como una patología, es decir, era entendido como una enfermedad mental. Aquí vamos a enfrentarnos a uno de los primeros problemas para los homosexuales durante el siglo XX para encontrar o retener trabajos, porque de entrada, si es una patología o una enfermedad mental, no era algo que iba a ser aceptado, ¿no? Ahora, particularmente va a ser vista la homosexualidad no solamente como un problema de índole sexual, sino que los psiquiatras y los médicos empezaron a analizar las poblaciones homosexuales dentro de las prisiones y los hospitales psiquiátricos y empezaron a asumir que no solamente el homosexual era alguien atraído por su mismo sexo, sino que también tenía conductas criminales. Esto, como nos podemos imaginar, nos deja con una bola de historias que no conocemos, de personas que tal vez no pudieron conseguir o retener trabajos y lo que obligó a las personas a entrar al closet. Ahora bien, como bien mencionas, el primer caso que nosotros tenemos en México de la homosexualidad dentro del mundo empresarial va a ser el conocido caso de Ignacio de la Torre, ¿no? Y generalmente en México se asume que la homosexualidad llega en 1901 cuando se hacen los arrestos del baile de los 41, como se ha visto en la película que salió el año pasado o el antepasado, no recuerdo. Ahora, lo que nos interesa aquí es que fuera del escándalo, el yerno de Porfirio Díaz era un hombre de negocios, ¿no? Pero por ser pariente de Porfirio Díaz y por representar a la odiada clase de hacendados que va a ser contra lo que va a luchar el régimen revolucionario de 1910 a 1917, va a ser utilizado también como el ejemplo del homosexual que es un traidor a la patria, ¿no? Y esto va a ser algo recurrente a través del siglo XX, porque lo que vamos a ver es que Ignacio de la Torre era hijo de un empresario gaditano que había estado involucrado en la venta de los bonos Jecker que causa la intervención francesa en México en 1860, y cuando muere su padre hereda plantaciones de azúcar en el estado de Morelos. Él va a ser una persona que se va a casar por interés con Amada Díaz, la hija de Porfirio Díaz, pero a final de cuentas los historiadores siempre le van a reprochar a él su homosexualidad. ¿Cómo se la van a reprochar? Bueno, se la van a reprochar porque van a decir que el matrimonio fracasó porque él era homosexual. Se asume que el hombre entonces tiene que provocar la felicidad de la casa. Se asume que era un mal mexicano porque viajaba al extranjero frecuentemente y se asumía que al viajar al extranjero no estaba satisfecho con México. Esto es algo muy interesante y a los homosexuales se les va a acusar de ser traidores a su patria en casi todos los países, ¿no? Y lo que vamos a descubrir es que precisamente estos viajes al extranjero van a ser responsables de la fundación de la comunidad gay por primera vez en la historia, ya que casi todos los países los homosexuales van a ser discriminados por sus preferencias sexuales. Y entonces encontramos que se van a crear comunidades gays en diferentes partes de Europa, principalmente, sobre todo en la isla de Capri, donde van a ir los homosexuales y se va a fundar por primera vez una comunidad de homosexuales
que están huyendo de la represión de su país, pero que en sus países van a ser vistos como malos ciudadanos porque no participan dentro de la dinámica nacional, ¿no? Y ser homosexual era equivalente a ser traidor a la patria. Entonces, Ignacio de la Torre y Mier termina la Revolución Mexicana, apoya a Victoriano Huerta, pierde su fortuna y los historiadores platican con gozo que fallece en Nueva York por una cirugía de hemorroides, ¿no? Esto también nos remite nuevamente a la homofobia, ¿no? A la idea de que probablemente fue pasivo en las relaciones y en el tipo de sexualidad que tenemos aquí en México, la homosexualidad, se practica la homosexualidad mediterránea. ¿Esto qué significa? Que el activo se considera que sigue siendo un hombre, pero el pasivo se considera que asume el rol de la mujer. Y en este caso, lo que vamos a ver con la homofobia es que también al homosexual se le asocia entonces con los defectos de la mujer, ¿no? Va a ser la mujer, en teoría, en la cultura occidental, la responsable del colapso de la civilización con Eva o con la Malinche, precisamente porque ellas no ejercen su sexualidad de manera correcta y terminan traicionando a los hombres. Y entonces el hombre homosexual es un hombre que quiere ser como una mujer y traiciona también a su país, ¿no? Ahora bien, a partir de la década del 10 hasta los 50 y 60 se va a asumir que el homosexual es un traidor. Esto va a pasar porque en el Imperio Austrohúngaro, el jefe de la inteligencia austríaca, un señor de nombre Alfred Redl, que era homosexual, va a ser chantajeado por Rusia y le va a entregar a los rusos todos los secretos del Imperio Austrohúngaro para defenderse en caso de que Rusia los atacara, cosa que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austriaco lo obligó a suicidarse, ¿no? Llegaron algunos soldados, le dieron el revólver y le dijeron que por honor tenía que suicidarse, ¿no? Pero a partir de este caso, el homosexual ahora va a ser visto como el responsable de la caída de los imperios, porque por sus preferencias sexuales puede ser chantajeado. Y será perseguido por los nazis, por Estados Unidos, por Canadá, por Inglaterra durante la Guerra Fría, porque el homosexual es considerado como un traidor posible que puede ser chantajeado por los enemigos. Vamos a encontrar entonces purgas contra los homosexuales y no van a ser contratados además, ¿no? Entonces vamos a ver que la homofobia en el trabajo va a ser algo estándar y si uno quiere avanzar, uno tiene que permanecer callado, tiene que mantener oculta su vida. ¿Esto cuándo va a cambiar? A partir del 2007, cuando ocurre el escándalo de Lord John Brown, que era el CEO de British Petroleum. Él tuvo una relación de 3 años con un escort canadiense de apellido Chevalier. Y la relación terminó y él siguió manteniendo al escort que había sido su pareja, pero cuando dejó de mantenerlo, salió por toda la prensa británica que había tenido una relación homosexual. El punto de Lord John Brown va a ser muy interesante porque va a ser el primer homosexual que va a ser exhibido y todo lo que hemos mencionado de la homofobia que se hacía en torno a el homosexual que trabaja en una empresa va a ser sacado a la luz, ¿no? Ahora bien, hay profesiones donde los homosexuales han podido desarrollarse, donde no han tenido problema como en la decoración de interiores, el diseño de modas o como estilistas, pero generalmente en empresas que se consideran muy masculinas como petróleo, bancos, el homosexual ha sido excluido precisamente por sus preferencias sexuales. Lo que nos va a enseñar el caso de Lord John Brown es que a partir de ese momento va a haber un cambio dentro de las empresas anglosajonas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos como en Canadá, respecto a la homosexualidad. Si hasta ese momento tenía uno que permanecer encerrado en el closet, va a ser a partir de este escándalo cuando empezamos a ver que las empresas empiezan a ver favorablemente la diversidad sexual dentro de las mismas y se va a empezar a combatir la homofobia, ¿no? Se asume ahora que el homosexual solamente es como todas estas otras minorías que han sido discriminadas, como las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, y que ellos tienen algo positivo que aportar a la empresa, al grado que cuando el estado de Arkansas quiso pasar una ley en contra de que se reconoce, de que los homosexuales tuvieran derecho a trabajar o a casarse, Walmart, que es la empresa más fuerte de Arkansas, vetó la ley, ¿no? Y aquí es donde nos enfrentamos a un gran cambio que ha ocurrido, ¿no? De ver al homosexual como un problema social que puede perjudicar a la empresa. Ahora vemos que las empresas, sobre todo las empresas anglosajonas, porque sigue habiendo mucha homofobia en el mundo, apoyan a los derechos LGBT. ¿Por qué?
porque son considerados una minoría que ha sido discriminada, pero que además tiene algo que ofrecer que puede ayudar a mejorar al mundo. Esto no quiere decir que se haya acabado la homofobia, ¿no? De hecho, aquí en México tendríamos que preguntarnos cuántas personas tienen que estar en el closet para poder retener su trabajo, ¿no? Y tengan miedo también de ser expuestos, porque sigue existiendo esta homofobia, ¿no? Platicaba con un amigo que me decía, bueno, es que si tú tienes una empresa realmente y eres gay, es mejor permanecer en el closet porque te vas a cerrar las puertas si la persona con la que estás tratando o el grupo de personas con las que estás tratando son homofóbicas, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto a ojo de pájaro un esquema muy, muy ligero sobre lo que ha representado la homosexualidad, más bien la homofobia para los homosexuales dentro del trabajo, ¿no? Pero sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que está cambiando en otras partes del mundo y que también en México es necesario que empiece a cambiar precisamente por el sistema injusto que se practica contra las personas por su preferencia sexual al verse o como una enfermedad o como un problema moral. Un problema moral según pues, de La acuerdo con iglesia. la estructura patriarcal, mi Sí. querido Alfonso Gómez Rossi, porque estamos hablando de los centros de poder político y económico. En este país nuestro, lamentablemente, la gran parte de la clase política nacional, digo, tenemos ejemplos muchísimos, ¿no? En todos los partidos, de cómo pues se siguen menospreciando los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual, no solamente los hombres gays, que han tenido hasta cierto punto cierta mejoría en su, digamos que en la recepción que la sociedad tiene hacia los hombres gays, pero bajo estas condiciones que tú planteas, ¿no? De silencio total, de completa sumisión a los estándares, a los estándares de comportamiento masculino, en fin. Y en este sentido, mi querido Alfonso Gómez Rossi, pues una vez más vemos un retroceso grave. Como bien dices tú, en gran parte del mundo, pues esto se discute, se habla, pero en este país, como bien te referían tus amigos, todavía sigue siendo un riesgo que en cualquier ámbito de la vida pública o económica, tú hagas referencia abierta de tu preferencia sexual, porque sin duda alguna habrá gente que todavía se siente incómoda con ello y va a buscar la manera de marginarlo. Es grave, pero son esas estructuras patriarcales que siguen dominando el pensamiento político y económico del país. Sí, definitivamente. Y no está cambiando rápidamente. Sobre todo lo ¿No? vemos en una ciudad como Puebla, que sería más representativo del resto del país, no la Ciudad de México, ¿no? Aquí sí Exactamente. uno tiene que permanecer en el closet para no tener problemas con los Siempre. clientes o con las personas con las que se trabaja. Y si se abre uno, corre el riesgo de ser señalado, tachado como incompetente o generar enemigos, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Pero sí es un tema que se tiene que tratar. Y especialmente hoy que mucha gente está inconforme con la divulgación de la teoría queer, de los Sí, distintos derechos alcanzados, el señalamiento del Estado patriarcal, de la conducta machista violenta, en fin, ante todo este discurso, mi querido Alfonso Gómez Rossi, yo es cuando encuentro mayor homofobia, mayor resistencia y por supuesto, consecuentemente, mayor ataque en contra de las personas que piensan diferente o que viven diferente a la heteronorma. sí. Muchas gracias, mi querido amigo. Como siempre, reflexiones importantes que nos hacen voltear a la historia para encontrar tanto avances como retrocesos en cuanto a la dignificación de la vida de las personas en lo general. Mi querido Fofi, ¿dónde te hallamos, amigo? En Twitter, @Fofi5. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.